Luego de un agradecimiento muy especial a Saúl, al doctor Saúl Arellano, una disculpa, porque, bueno, se me fue extendiendo un poquito el tiempo y la plática con Francisco Madrid te dejó mucho tiempo esperando, pero bueno, está considerado de aquí hasta la media, así es que no te preocupes, te vamos a molestar. Saúl, muchas gracias por estar con nosotros. Al Eh, revés, el agradecido soy yo y estoy puesto y listo. Muchas gracias. A ver, la primera que tenemos un compromiso que por razones que no voy a mencionar, no pudimos cumplirlo, pero bueno. El salario incremento de 20%, ya comienza a hablarse con mayor amplitud de que a lo mejor eso tiene consecuencias en la economía. ¿Cómo lo ves? Mira, habíamos comentado aquí en tu espacio, Eduardo, que un incremento racional, acorde con las condiciones de la economía que tenemos, podría ubicarse entre el 13-15% máximo. Esto debido a que pues, las condiciones de la economía no son las óptimas en términos del espacio fiscal que tiene el próximo año el gobierno y en términos de las condiciones de la productividad y la competitividad de nuestra economía. Lo que vimos fue que al final sí se dio este 20%. El documento de propuesta de fijación del salario mínimo que hizo la CONASAMI es sólido metodológicamente, está bien armado, tiene condiciones, digamos, relativamente aceptables. Ellos argumentan que el costo total del incremento será aproximadamente del 3,2% en la zona norte, es decir, lo que van a tener que absorber las empresas, el sector empresarial, y de lo ya pagado el 2,1% en el resto del país. Consideraron que era una condición, digamos, pagable, aceptable para las empresas. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, me parece que la tasa de creación de empleos no corresponde a este nivel de incremento. Es decir, México debería estar creciendo más en términos de empleos, deberíamos estar creciendo más en ciertos sectores, deberíamos estar invirtiendo más productivamente desde el Estado y de la iniciativa privada en diferentes sectores que son clave y que son aquellos que generan valor agregado, Eduardo. Si México sigue con las tasas de creación de valor agregado que tenemos, este tipo de incrementos ya no van a ser posibles. Si yo fuese la candidata de un partido que parece que va a ganar, pues estaría muy preocupada porque ya no me estarían dando margen para yo crecer el salario mínimo y estar entregando estos resultados tan espectacularmente, digamos, positivos en términos de propaganda, pero que sí ponen en ciertos niveles de riesgo si se dan ciertas condiciones. Aquí sí como la crítica que se hace a la economía, ¿no? Estos incrementos se dan considerando el famoso ceteris paribus, ¿no? Es decir, todo lo demás se mantiene constante y esto puede darnos. Si hay algún evento, por ejemplo, catastrófico en términos de sequía, en términos de algún evento meteorológico que dañe ciertas zonas productivas del país, es decir, hay muchos riesgos y supuestos que pueden llevar a que haya ciertas presiones inflacionarias en sectores clave de la economía y eso sí puede generar ya con estos niveles un desajuste importante en las variables tanto macro como micro. Hay que recordar que esta, digamos, medida sí estaría beneficiando alrededor a 9 millones de personas, que son las que estarían, digamos, teniendo el mayor impacto en términos de que son la parte más baja de los deciles de ingreso en el país, algunas de ellas vinculadas al Instituto Mexicano de Seguro Social, pero evidentemente no alcanza todavía siquiera estos incrementos para tener un salario relativamente competitivo y digno en el país. Estamos siempre en esta tensión de cómo equilibrar un salario que sea constitucionalmente digno y una economía que resista este tipo de incrementos. Los países que han logrado la mejoría salarial sustantiva y estructural de sus salarios lo han hecho por dos vías, Eduardo. La primera, un crecimiento sostenido que les da la oportunidad de crecer y crecer y crecer en términos de números de empleos e inclusión de sus, digamos, poblaciones económicamente activas, pero por el otro lado también yo insistiría mucho en la elevación de la productividad de la economía. Si esto no se da, lo que explica el diferencial de nuestros salarios con Canadá y Estados Unidos, pensando en nuestros principales socios comerciales, es justamente las condiciones de competitividad y productividad. Su competitividad está basada justamente en el desarrollo tecnológico, científico y en una mayor producción con menor costo, para ponerlo en términos muy, muy simples para el auditorio. Entonces,
Lo que vemos es que en México no se está dando esto. La relocalización de empresas no está dándose en el sector de mayor generación de valor en este momento en el mundo. No estamos invirtiendo lo suficiente en ciencia y tecnología. Ya lo mencionabas hace un momento, la inversión en educación pues es pírrica, los resultados ahí están a la vista y no están generándose estas condiciones para que en el largo plazo podamos sostener ya no estas tasas de 20%, pero sí tasas que permitan evitar la depreciación del valor real del salario, que es lo que había venido ocurriendo en las últimas décadas, que se ha logrado revertir, pero que incluso con esto no estamos siquiera en un salario que permita cubrir, ya alcanzamos el valor de la canasta alimentaria, pero no de la canasta básica total. Entonces, todavía ni siquiera estamos ahí. Nuestro salario mínimo es el segundo más bajo de todos los países de la OCDE. Es decir, sí hay un asunto social que resolver, sin duda alguna, pero esto requiere no ocurrencias y buena voluntad, sino una economía sólida, con capacidad de crecimiento y con capacidad de producción. Fíjate, datos oficiales, el Seguro Social, datos del Seguro Social, empezó el sexenio con 20.457.926 empleados registrados ante el IMSS. Eso fue a finales de noviembre del 2018. Actualmente ya se enfiesta porque alcanzaron los 22.409.268. No hay presupuesto que alcance, pero bueno, ya están adentro, ¿no? Ya están adentro. El total de empleo registrado ante el IMSS es de 1.951.358. Anual promedio, 390.269. Anual promedio. Empleos formales promedio en el periodo, 32.522. O sea, una economía que está creciendo a ritmos de 3.5% no puede tener un nivel de creación de empleo tan pobre, ridículo, de 32.000 empleos al mes. O sea, por supuesto que no, algo está mal en esto. Sin duda, Eduardo, mira, yo hice un cálculo similar, descontando los trabajadores eventuales, ¿no? Porque Sí, finalmente estos entran y salen. El sí. dato que tú estás dando son de los trabajadores totales, pero cuando uno ve la tasa de creación de empleos permanentes afiliados al IMSS, este gobierno no fue distinto a los previos, ¿eh? Teníamos un promedio, yo hice el cálculo para las últimas 3 décadas, para este comentario que iba a hacer contigo aquí, y lo que me encontré es que el promedio anual de empleos formales registrados ante el IMSS permanentes, estamos hablando de alrededor de 330,000 anuales durante 1997 y el 2023, digamos que es el promedio general. Si tomamos solo esta administración, 2019 a lo que va del 2023, el promedio apenas se movió anual a 360,000, es decir, prácticamente no estamos creando empleos que sean permanentes y que tengan una tasa de cotización más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad este gobierno no creó empleos. Si sacamos la tasa ya de creación de empleos y si pensamos en la totalidad de afiliados y no afiliados al IMSS, en esta administración pues se han creado alrededor de 1.600.000 empleos, Eduardo, totales. Si los dividimos entre 5, pues estamos hablando de poquitos más de 300,000, ¿no? Anuales. Esto Sí. no es nada en términos de generación de empleo. Y lo peor, el 30% prácticamente de los que se han creado es en el sector informal. Lo hemos comentado varias veces aquí en tu espacio. Y evidentemente una economía que crece en el sector informal, que la mayoría de empleos que se generan son micros y pequeñas empresas, cuando vemos la tasa de creación de empleos en términos de lo que se distribuye entre las micros y las grandes empresas, por grandes empresas, INEGI establece que son aquellas que tienen más de 500 empleados, cada una de ellas, pues estamos hablando de que el 93% son micros y pymes y el restante 7% son estas empresas que pues sí generan valor agregado, que sí te están generando altas tasas de cotización para sus empleados, pero estamos hablando de lo mínimo de la economía. Si no nos movemos en términos muy rápidos hacia sectores de crecimiento económico que generen, insisto yo, valor y cadenas de valor, México va a seguir atrapado en esta lógica de tener malos salarios, malas cotizaciones, un mal instituto mexicano del Seguro Social, y vamos a seguir teniendo una seguridad social tremendamente injusta, porque
Mira, bien que mal, la gente que tiene IMSS e ISSSTE, pues tiene, digamos, cierta cobertura, ¿no? Pero el problema son todos los que no. Prácticamente 60% de las personas que laboran en este país no tienen prestaciones médicas. Y esto evidentemente representa un gasto enorme para los hogares. Más del 60% de lo que ganan los hogares se va a alimentos y medicinas. Una muy alta proporción al transporte y ya lo que reste ahí sí como aquella canción de la Bartola, ¿te acuerdas? Pues ahí lo dejan Exacto. para el gasto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, aquí tenemos el problema de que no estamos generando valor, no estamos generando empleos de calidad y todo esto nos va a llevar a una crisis en el mediano largo plazo de una economía que está envejeciendo muy rápido, Eduardo, porque mira, están echando las campanas al vuelo. El dato siempre del PIB es muy engañoso porque el PIB que nos reportan, digamos, es estrictamente el PIB nominal, ¿no? Es decir, aquello que en términos de bienes y servicios crece en la economía. Pero en todos los gobiernos, incluido el actual, no descuentan el crecimiento demográfico. Entonces, el PIB que nos están dando de 3,5%, habría que descontarle el crecimiento demográfico, que es de alrededor de 1,2% al año. En realidad, la economía en términos reales estaría creciendo poquito más del 2. Eso no alcanza para nada. México debería tener tasas mínimas de crecimiento de 3,5% anual para tener una posibilidad de crecer sostenidamente y de tener empleos dignos. Pero por la otra, Eduardo, si vemos, insisto, el dato de promedio de creación, México debería estar creando 1,100,000 empleos anuales y este gobierno creó 1,600,000 en 5 años. De ese tamaño es el déficit de empleos de calidad, formales, dignos, y evidentemente, pues con lo que se hizo en términos de infraestructura, el trenecito de allá al sureste, de pues, la refinería que no refina, ya lo decías, del aeropuerto que pues, no funciona en términos de haber descongestionado al Benito Juárez o de haber integrado un sistema metropolitano como decían que iba a ocurrir, pues esto no da. Turquía construyó un mega aeropuerto, ese sí de veras, en prácticamente el mismo tiempo que nosotros, y pues están llevando mucho del mercado mundial. Panamá modernizó el canal y México pues hizo una terminal avionera, como decimos, ¿no? Entonces, estas condiciones de falta de competitividad global nos están generando problemas de mediano y largo plazo muy fuertes y que en términos estructurales no van a alcanzar para resolver lo que tenemos enfrente. Es la informalidad el problema a atender en la próxima administración, independientemente de quién gane. Yo a veces me pregunto, y la gente ve el mínimo, ojo, al mínimo hay que aumentarle prácticamente 30% más porque es el costo de la carga social que tiene que pagar el empresario de un empleo formal. O sea, a lo mejor tenemos que quitarle al patrón esa responsabilidad y que sea una gran reforma hacendaria la que haga que todos paguemos impuestos y ahí está metida nuestro retiro en un futuro plazo. O sea, a partir de los que están tengan cierta edad, no sé, 20 años, de entre 15 y 20 años ya empiezan a cotizar, sea en el trabajo donde sea, pero todo el mundo paga impuestos y no se lo cargo al patrón. Ser patrón en México comienza a ser muy, muy caro, ¿eh? Sin duda, Eduardo, mira, yo creo que una gran reforma fiscal es urgente. Todos los gobiernos han dicho en campaña que la van a hacer, que ahora sí ya no van a posponer esta decisión estructural y no ha habido un gobierno que quiera hacerlo. ¿Por qué? Porque cuesta votos, Eduardo. En México y en China y en cualquier lugar, una reforma fiscal implica costos políticos, hay que asumirlos. Para eso se contrata a la clase política para que genere los consensos necesarios para esta reforma fiscal integral. ¿Qué debería incluir la reforma? Sí, efectivamente, como dices, una elevación, estamos captando el 15, el 16% en los mejores años del PIB vía fiscal. Los países de mayor bienestar captan de arriba del 30 hasta el 46% en el caso de los nórdicos, en donde pues hay gobiernos eficientes, Eduardo. Y es que mira, este gobierno cometió varios errores a mi juicio. Uno de ellos es dar por sentado que porque iba a llegar este presidente que asume que tiene fuerza moral, con esto iba a ser suficiente para resolver la corrupción.
y no fue así. Al contrario, ¿eh? Evidentemente, hay un montón de informaciones que nos permiten pensar que la corrupción fue igual o mayor a la que hemos tenido en otros sexenios, pero no solamente es el control de la corrupción, también es eficiencia de gobierno. Es decir, no solamente basta con que tú gastes, es más, puedes gastar hasta eficientemente, entendido como seguir ciertos procesos, pero tu gasto puede ser muy ineficaz. Es decir, que en lo que te gastas no sea pertinente para tu economía. Entonces, lo que deberíamos estar haciendo es tener mayor recurso para gastar, bien positiva, bien puestos generales, sin duda, pero también una reforma al gobierno. Hay que reinventar a nuestro gobierno. Seguimos teniendo una estructura de diseño de política pública sumamente vertical que permite la discrecionalidad con la que estamos batallando sexenio tras sexenio. Llega el Tlatoani, del partido que sea, y se le ocurren cosas porque piensa, alguien le dijo, alguien le contó que eso va a resolver muchas cosas y le va a dar mucha popularidad, y entonces implementa cosas como esta farmacia loca que están a punto de echar a No, andar, que nos va a costar un dineral y que no hay no, una persona seria en este país que diga que eso es una buena idea. No, yo no he escuchado una sola no. opinión seria técnica al respecto. Entonces, vamos a seguir teniendo esto si no le ponemos controles al gobierno. ¿Cómo se le ponen controles? Como lo han hecho los sistemas parlamentarios, controlando el presupuesto. Esa es la vía para eficientar el gasto y ponerlo donde lo deberíamos poner. El caso de la educación es paradigmático. Si no tenemos una mejor educación, Eduardo, no vamos a tener condiciones de atracción de inversión No. atractiva en términos de ciencia y tecnología. ¿Por qué una empresa que genere chips o que produzca chips querría instalarse en México si va a batallar para encontrar al Asia los ingenieros Claro. que tengan la capacidad de conducir la producción allí? ¿Por qué una empresa de desarrollo aeroespacial va a querer venir a México si no es por mano de obra barata y traerse ellos sus ingenieras, ingenieros, traer a todo el equipo científico y no hacer transferencia tecnológica a nuestro país, simplemente aprovechar condiciones geográficas y de mano de obra? Esa es la gran reforma que falta. Acuérdate que desde el año 92 estamos discutiendo que debería México invertir desde 1992, recuerdo esa discusión, que deberíamos estar invirtiendo el 1% del PIB en ciencia y tecnología. Nunca hemos llegado siquiera a la mitad de eso, Eduardo. Lo más que nos hemos acercado es el 0.4% del PIB, que es absolutamente nada. Un país como Finlandia invierte alrededor del 3.5% de su PIB en ciencia y tecnología. Nada más lo pongo para poner en perspectiva de dónde estamos. Corea del Sur durante varios años invirtió más del 3% de su PIB en ciencia y tecnología, y México no ha pasado el 0.4, 0.6%. No hemos llegado al tan anhelado 1% del PIB, que sería tampoco mucho, Eduardo. Cuando uno habla de estos términos, en términos porcentuales, un punto del PIB son alrededor de 180,000 millones de pesos, es decir, tampoco es mucho. Sería invertir al año alrededor de un Tren Maya, porque finalmente eso terminó costando una refinería, pero con la posibilidad de que esto te va a generar un retorno de 10 a 1. Está acreditado por la OECD que cada dólar o cada peso, pongámoslo acá, que inviertes, o cada $10, digamos, que inviertes en ciencia y tecnología, te van a estar invirtiendo 100, te van a estar dando, perdón, como tasa de retorno 100 en el mediano y largo plazo. Eso está por descontado a nivel internacional. Entonces, ¿por qué no fijar nuevas prioridades con base en nuevas reglas de consenso de presupuesto que nos lleven a ponerle una cota y un límite a estas ocurrencias Sí. que en el corto plazo tienen efectos positivos, pero que no son sostenibles? Otro de los grandes problemas que vamos a enfrentar es la pensión de adultos mayores, los incrementos que se han hecho con criterios estrictamente electorales, porque los disfrazan en términos de propaganda como un gran acto de justicia social. Sin duda, qué bueno que las personas adultas mayores estén elevando su ingreso vía las transferencias, pero esto es insostenible, no hay de dónde sacar el recurso para estar incrementando con las tasas que lo Sí. están haciendo, como lo han estado haciendo, de una transferencia que no está vinculada a la creación de riqueza y de empleo. Entonces, sí hay problemas estructurales. Creo que el incremento, digamos que nos pone un paso adelante en términos de generar más justicia social, pero no abonan mucho a
construir lo que requerimos en términos de desarrollo y crecimiento económico. Saúl, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te invito a que en la medida de lo posible en tu agenda podamos tener una charla de reflexión, no directamente vinculada con las cuestiones de coyuntura, sino que nos sirven para tener los últimos 10 días bien informados con temas padres, ricos, importantes, trascendentes, y una visión que indudablemente de análisis que podríamos obtener de tu parte. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchas, Un muchas fuerte abrazo, Eduardo. Gracias. gracias igualmente. Cuídate mucho, te buscamos. Muchas gracias, Saúl.